tenemos 30 minutos, vamos a responder rápidamente a estas preguntas. Y comienzo porque con Rubén Luján, de Colombia, que nos preguntaba, nos decía: tengo mi negocio en internet desde hace 2 meses aproximadamente y estoy viendo los primeros resultados positivos. Fantástico. Pero como soy nuevo en esto, tengo la siguiente inquietud. En mi página web las personas se suscriben a un boletín y pregunta ¿qué tan conveniente es escribirles a esas personas que se suscriben al boletín de mi página para hablarles más a fondo de la oportunidad de negocio que estoy desarrollando? Rubén, fantástica pregunta. Vamos a ver, es fantástico que tengas un boletín, que tengas una lista de marketing. Bien, que tengas cualquier lista de marketing. En tu caso, bueno, pues el leitmotiv para que la gente se suscriba en esta lista de marketing, pues es un boletín. Pero bueno, pueden ser otra serie de cosas. Bien, en toda lista de marketing, lo importante es tener una lista de marketing. Toda lista de marketing, el objetivo es que las personas entren en tus redes de marketing y poder contactar con ellas cuando tú lo deseas o cuando tú lo crees conveniente. Pero, centrándonos en la pregunta, evidentemente yo no sé cuál tu boletín sobre qué tema versa o sobre qué tema no versa, ¿no? Tampoco sé la frecuencia con la que envías ese boletín, pero sí quiero decirte que los 30 primeros días de cualquier lista opt-in, cualquier lista por suscripción voluntaria, cualquier lista de marketing, los 30 primeros días son los mejores días de cualquier lista. A partir de los 30 primeros días, la lista va perdiendo efectividad, pero los 30 primeros días son los mejores, y los 7 primeros mucho más. Entonces sería bueno, vamos a ver, en el sentido de que tu pregunta dices que si sería interesante hablarles de la oportunidad de negocio ya de forma inmediata. Yo creo que no, porque una de las primeras cosas que tú debes hacer con tu lista de marketing, y ese es uno de los principales objetivos, es conseguir credibilidad, generar la credibilidad de tus prospectos en ti. Entonces, la idea fundamental es que tú debes conseguir esa credibilidad, o sea, tú debes conseguir que el prospecto, que el suscriptor que se llega a tu lista y se suscribe a tu boletín, tenga confianza en ti. Pero no solamente tenga confianza en ti, sino además que te empiece a considerar como experto, que empiece a valorar tus conocimientos, que empiece a valorar tu expertise o tu experiencia, y que te empiece a valorar como un experto en el negocio, en la temática de negocio en la que te vas a desarrollar. Entonces, básicamente yo creo que tienes que tener un poco de paciencia y esperar un tiempo a que esas personas, esos suscriptores nuevos, cojan confianza contigo, se hagan poco a poco tus amigos. En esto es muy importante que tus boletines al principio por lo menos sean frecuentes, y digo frecuentes, o sea que al menos envíes pues un boletín, que tengas al menos un contacto, uno o dos contactos a la semana con tu lista de suscripción dentro de esos primeros 30 días. Las estadísticas, por decirlo de alguna forma, y los estudios que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, y la experiencia que llevamos teniendo hace mucho tiempo, indican que es bueno, que una persona ya tiene o empieza a generar esa confianza, empieza a tener confianza en ti y empieza a valorarte, por supuesto si haces las cosas bien, con tu boletín, empieza a valorarte a partir del 5º al 7º contacto, más el 7º que en el 5º, es decir, que tú necesitas previamente hacer cualquier oferta o hablarles incluso de tu negocio entre 5 y 7 contactos en los cuales tú vas a trabajar para hacerte amigo de ellos. Tú vas a trabajar para hacerte amigo de tus suscriptores, para conseguir esa confianza en los suscriptores. Entonces, hablarles de tu negocio, de oportunidad de negocio, cuando generes en ellos la credibilidad, cuando ellos crean en ti, cuando ellos confíen en ti, cuando tú hayas establecido una relación con ellos, porque a partir de ese momento, o sea, si tú les hablas antes de tu negocio, pues automáticamente van a pensar, bueno, es que lo único que quieres es venderme el negocio, etcétera, etcétera. Entonces, si tú has generado en ti la credibilidad, después de que ya tienes credibilidad con ellos, después que ya tienes confianza, que has estrechado esa relación, es mucho más fácil. Cualquier cosa que les recomiendes, van a poner unas orejas mucho mejores a escuchar aquello que le estás contando. Por lo tanto, mi consejo en este caso, no sé qué opinaréis, pero en todo caso tenéis la página para opinar también, la página de Facebook. Esto es un programa interactivo, la página de Facebook, la página oficial del programa, www.diasdemarketing.com, para esto,
para opinar también sobre estas cosas y hablarle y darle también a vuestras ideas a Rubén Luján. ¿De acuerdo? Bien, entonces, resumiendo, sí, hablarles de tu negocio, pero una vez que has generado la confianza con ellos, es decir, después de entre 5 y 7 contactos. ¿De acuerdo? Bien.